Encontró fotos de sí misma, tomadas desde dentro de su casa la tarde del viernes. Prometía ser tan ordinaria como cualquier otra. Elena subía las escaleras hacia su apartamento en el cuarto piso, sosteniendo una bolsa de supermercado en una mano, mientras buscaba las llaves en el bolsillo de su chaqueta con la otra. Al pasar frente a su buzón en el vestíbulo del edificio, decidió revisarlo por costumbre, esperando encontrar los folletos publicitarios de siempre o alguna factura de servicios. En el fondo del buzón, en lugar de cartas o propaganda, había una pequeña memoria USB negra sin ninguna marca identificativa. Elena la tomó entre sus dedos, examinándola con curiosidad. Era completamente genérica, sin etiquetas, rayones ni características distintivas. La giró en su mano, tratando de imaginar cómo había llegado ahí. Quizás algún vecino la había dejado por error, o alguien la había perdido accidentalmente. Una vez en su apartamento, dejó las compras sobre la mesa de la cocina y contempló el dispositivo durante varios minutos. Su curiosidad finalmente venció cualquier precaución. Encendió su computadora portátil en el escritorio de la sala, se acomodó en su silla favorita e insertó la memoria en el puerto USB. El antivirus no detectó ninguna amenaza. En el dispositivo había una única carpeta con el nombre simple pero perturbador: Elena 2025. Su corazón se detuvo por un instante. No recordaba haber creado ninguna carpeta con ese nombre, y definitivamente nunca había guardado nada en una memoria USB ajena. Sus dedos temblaban ligeramente cuando hizo doble clic para abrir la carpeta. Dentro había 473 fotografías. Elena abrió la primera imagen y sintió que la sangre se le helaba en las venas. En la pantalla estaba ella misma, durmiendo en su propia cama. El ángulo de la toma indicaba que la foto había sido tomada desde algún lugar en la esquina de su dormitorio, posiblemente desde el estante superior de su librero. Reconoció su pijama, la misma que había usado hace 2 noches. Sobre la mesita de noche descansaba una taza de té a medio terminar, exactamente la misma que había dejado allí esa noche. Su respiración se aceleró. Abrió la siguiente fotografía. Nuevamente era ella, pero ahora en la cocina, de espaldas a la cámara, preparando el desayuno. Por la ropa y la luz que entraba por la ventana, parecía ser la mañana del mismo día. La tercera foto la mostraba sentada en el sofá con un libro, la cuarta saliendo del baño envuelta en una toalla. Sus manos temblaban cada vez más mientras avanzaba imagen tras imagen. Cientos de fotografías de su vida cotidiana. Ella frente a la computadora, ella en la cocina, ella en el dormitorio, ella en el baño. Las fotos estaban tomadas desde diferentes ángulos, desde distintos lugares del apartamento. Algunas, claramente, desde detrás de las cortinas, otras desde rincones oscuros, otras como si hubieran sido tomadas desde las propias paredes. Elena comenzó a revisar las fechas de creación de los archivos. Las más antiguas databan de 3 meses atrás. 3 meses. Alguien la había estado observando durante 3 meses, fotografiándola, documentando cada uno de sus movimientos dentro de su propio hogar. Se levantó de un salto y corrió a inspeccionar el apartamento. Sus manos revisaban frenéticamente cada rincón. Miraba detrás de los muebles, palpaba los estantes. ¿Dónde estaban las cámaras? ¿Dónde las habían escondido? Volcó media sala, pero no encontró nada sospechoso. Ningún dispositivo, ningún cable, ninguna lente. Regresó a la computadora y continuó revisando las fotografías, esperando encontrar alguna pista, algo que le ayudara a entender quién estaba haciendo esto. Las imágenes se volvían cada vez más íntimas. Ella cambiándose de ropa, ella en la ducha,
ella acostada en la cama leyendo antes de dormir. Cada momento de su vida privada había sido documentado con una frialdad metódica y perturbadora. De repente, Elena notó un patrón. Algunas fotografías habían sido tomadas claramente cuando ella estaba sola en casa, pero otras habían sido capturadas cuando supuestamente estaba en el trabajo o fuera del apartamento, como si alguien entrara aquí en su ausencia, o como si siempre hubiera estado aquí. El pensamiento hizo que se le erizara la piel. Volvió a mirar a su alrededor, escudriñando cada esquina, cada sombra. El silencio del apartamento se volvió opresivo. Cada crujido, cada sonido la hacía sobresaltar. Elena continuó pasando los archivos hasta llegar a los últimos. La penúltima fotografía había sido tomada esta misma tarde. Era ella subiendo las escaleras del edificio con la bolsa del supermercado. Así que alguien también la vigilaba desde afuera. Alguien la había visto llegar a casa. Y entonces abrió el último archivo. En la pantalla estaba ella misma, sentada en esta silla, frente a esta misma computadora, mirando estas mismas fotografías. El ángulo era desde atrás, por encima de su hombro derecho. En la pantalla del ordenador, dentro de la fotografía, se veía exactamente la misma imagen que acababa de estar observando. Una imagen recursiva, extendiéndose hacia el infinito. Pero lo más aterrador no era eso. Elena miró la fecha de creación del archivo, 3 segundos atrás. El archivo había sido creado hace 3 segundos. Eso solo significaba una cosa. Alguien estaba aquí, ahora mismo, justo detrás de ella, justo en esta habitación. Elena se giró lentamente, sin atreverse a respirar. La sala estaba vacía, pero la sensación de una presencia ajena era tan tangible que el aire parecía haberse espesado. Examinó cada rincón, cada sombra proyectada por los muebles bajo la luz de la lámpara de escritorio. Nada, nadie. Pero el archivo había sido creado hace 3 segundos. Era imposible. Acababa de insertar la memoria USB. ¿Cómo podría haber aparecido un nuevo archivo en ella? Súbitamente le vino una idea a la mente. Elena agarró la memoria USB a punto de arrancarla del puerto, pero se detuvo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si al extraer el dispositivo activaba algún proceso? ¿O si alguien quería precisamente que hiciera eso? En cambio, abrió las propiedades del archivo, intentando comprender su origen. La fecha de modificación se actualizó. Ahora el archivo mostraba haber sido creado hace 2 minutos. Elena observó con horror cómo el contador continuaba retrocediendo. 3 minutos. 4. 5. Abrió nuevamente la última fotografía. La imagen había cambiado. Ahora era otra toma. Ella misma de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Pero no se había acercado a la ventana desde que regresó a casa. Esto no podía estar sucediendo. Elena retrocedió en pánico desde la computadora. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar la pulsación en sus oídos. Tenía que llamar a la policía inmediatamente. Metió la mano en el bolsillo buscando su teléfono, pero entonces sonó una notificación en la laptop. Una nueva ventana apareció en la pantalla. Un archivo de texto se abrió por sí solo. Contenía una sola línea. No te vayas, aún no hemos terminado. Elena gritó y corrió hacia la puerta de entrada. Sus dedos temblaban tanto que no lograba meter la llave en la cerradura. Finalmente, la puerta cedió y salió disparada al rellano, jadeando desesperadamente. La escalera estaba vacía y apenas iluminada por una única bombilla. Elena bajó corriendo, saltando varios escalones a la vez. En el 3er piso, chocó con una vecina, una mujer mayor que paseaba a su perrito. «Hija, ¿qué te pasa?», preguntó la mujer alarmada al ver el rostro desencajado de Elena. «Llame a la policía»,
exclamó Elena. Hay alguien en mi apartamento. Alguien me está acosando. ¿Qué? Espera, voy a llamar. Pero Elena ya estaba bajando más escaleras. Necesitaba salir de ese edificio. Ya. Salió a la calle y solo entonces se detuvo, doblándose por la cintura mientras trataba de recuperar el aliento. La tarde de octubre era fría. Caía una llovizna fina. Elena miró a su alrededor. Una calle normal de Madrid. Peatones ocasionales, coches, la tienda de la esquina. Todo tan ordinario, tan normal, como si la última media hora hubiera sido una pesadilla. Sacó su teléfono y marcó el 112. Con voz temblorosa explicó la situación al operador. Este le aseguró que una patrulla llegaría en 10 minutos y le pidió que permaneciera donde estaba, que no volviera a entrar al edificio. Elena se apoyó contra la pared del portal, observando las ventanas de su apartamento en el cuarto piso. La luz seguía encendida. No había tenido tiempo de apagarla al salir. Detrás de las ventanas nada se movía. Todo parecía tranquilo y pacífico. Los 10 minutos se hicieron eternos. Elena no apartaba la vista de las ventanas, esperando ver alguna figura, algún movimiento. Nada. Quizás se lo había imaginado todo. Quizás había sido algún error técnico con los archivos, pero las fotografías eran reales. Se reconocía a sí misma, su apartamento, su vida en cada imagen. Finalmente llegó un coche patrulla. 2 agentes se bajaron y se acercaron a ella. Elena volvió a contar, con más coherencia esta vez, sobre la memoria USB encontrada, las fotografías, el último archivo que había sido creado mientras miraba la pantalla. ¿Vive sola?, preguntó el agente mayor, un hombre de unos 40 años, con expresión cansada. Sí, desde hace 2 años, después del divorcio. ¿Alguien más tiene llaves del apartamento? No. Mi exmarido las tenía, pero cambié las cerraduras. De acuerdo. Revisaremos el apartamento. Quédese aquí. Los policías subieron. Elena esperaba, abrazándose a sí misma. Hacía frío, y solo ahora se dio cuenta de que había salido sin abrigo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué los llamaste? Esto era solo entre nosotros. Elena miró la pantalla horrorizada. Sus dedos escribieron una respuesta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La respuesta llegó instantáneamente. Quiero que te veas como yo te veo. Eres hermosa, cada segundo, cada momento. Estás enfermo, déjame en paz. No puedo, no lo entiendes, estamos conectados. Durante 3 meses he sido parte de tu vida, tú eres parte de la mía. Somos inseparables. Elena no continuó la conversación. Mostró los mensajes a la gente más joven que había salido del edificio. El apartamento está despejado, informó. Mi compañero está revisando todas las habitaciones, pero hasta ahora no ha encontrado señales de entrada forzada ni cámaras. Puedes subir. Subieron de vuelta. El agente mayor efectivamente estaba inspeccionando metódicamente cada rincón del apartamento con una linterna. La laptop seguía encendida, la memoria USB aún conectada al puerto. ¿Esta es la memoria?, preguntó, señalando el dispositivo. Sí. El policía se puso guantes y extrajo el dispositivo, guardándolo en una bolsa de plástico. Luego revisó las carpetas abiertas en la computadora, frunciendo el ceño al ver las fotografías. Esto es grave, admitió. Tiene razón, alguien claramente la ha estado vigilando. Pero no encontramos cámaras. Podrían haber sido temporales, instaladas y retiradas, o tan pequeñas que son difíciles de detectar sin equipo especializado. ¿Y la última foto? ¿La que fue tomada hace 3 segundos? El policía miró el archivo nuevamente. Frunció el ceño aún más. La fecha de creación muestra hace 2 horas. ¿Está segura de que vio otra hora? ¿Qué? No, decía 3 segundos.
Estoy segura de haberlo visto. Es posible que se confundiera por el estrés o que hubiera un error en el sistema. Hace 2 horas estaba en casa. Elena intentó recordar. Hace 2 horas. Todavía estaba en el trabajo. Llegó a casa hace solo 1 hora. No, no estaba en casa. Entonces, esta fotografía no pudo haber sido tomada en el momento en que la estaba viendo. Alguien la tomó antes y dejó la memoria en su buzón con el archivo ya incluido. Tenía sentido. Pero Elena estaba segura de lo que había visto. 3 segundos. El archivo se actualizaba. Las fechas cambiaban. ¿O no? Nos llevaremos la memoria para análisis forense, continuó el policía. Intentaremos averiguar quién pudo hacer esto. Mientras tanto, les recomiendo cambiar las cerraduras de nuevo, instalar una cerradura adicional y considerar un sistema de seguridad. También debería quedarse con alguien esta noche. ¿Tiene familia o amigos cercanos? Elena asintió mecánicamente. Su hermana vivía al otro lado de la ciudad. Podría quedarse allí. Y sobre los mensajes, añadió el agente más joven, rastrearemos el número. Probablemente sea un móvil de prepago, pero podemos intentar localizar desde dónde se enviaron. Los policías se marcharon después de tomar fotografías de la escena y hacerle firmar algunos documentos. Elena se quedó sola en el apartamento, que de repente se sentía hostil y ajeno. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada rincón podría albergar una cámara invisible. Empacó rápidamente algunas cosas en una maleta. Ropa, artículos de aseo, su laptop. Iba a quedarse con su hermana hasta que esto se resolviera. Antes de irse, revisó todo el apartamento una vez más, asegurándose de que las ventanas estuvieran cerradas y bloqueadas. Cuando estaba a punto de salir, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Puedes irte, pero siempre sabré dónde estás. Siempre te estaré mirando. No hay lugar donde puedas esconderte de mí. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Escribió con manos temblorosas. ¿Qué quieres de mí? La respuesta tardó un momento, pero cuando llegó fue más larga que las anteriores. Solo quiero que comprendas lo especial que eres. He dedicado cada momento de los últimos 3 meses a estudiarte, a conocerte, a entenderte. Sé cuándo te despiertas, qué desayunas, qué programas ves, qué libros lees. Conozco cada uno de tus gestos, cada una de tus expresiones. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti misma, y te amo por cada pequeño detalle que he descubierto. Elena sintió náuseas. No era amor lo que describía este mensaje. Era obsesión, era locura. Esto no es amor, es acoso. Irás a prisión por esto. No me encontrarán. Soy muy cuidadoso, pero tú nunca estarás realmente sola otra vez. Siempre estaré ahí, en las sombras, observando, cuidándote. Elena bloqueó el número y salió del apartamento, cerrando con doble vuelta. Bajó las escaleras rápidamente, salió a la calle y comenzó a caminar hacia la estación de metro más cercana. Cada pocos pasos miraba por encima del hombro, sintiendo ojos invisibles clavados en su espalda. En el metro se sentó en un vagón lleno de gente, buscando seguridad en la multitud. Pero incluso allí, rodeada de decenas de personas, no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Cada hombre que miraba en su dirección era una amenaza potencial. Cada persona con el teléfono en la mano podría estar tomándole fotos. Llegó al apartamento de su hermana Carmen cerca de las 9 de la noche. Carmen abrió la puerta con expresión preocupada. Elena, ¿qué pasó? Sonabas terrible por teléfono. Elena entró y se derrumbó en el sofá, finalmente permitiéndose llorar.
Entre sollozos, le contó toda la historia a su hermana. La memoria USB, las fotografías, los mensajes. Carmen la escuchó con creciente horror. Dios mío, Elena, esto es, tienes que quedarte aquí. No puedes volver a ese apartamento. Lo sé. Los policías dijeron que harían todo lo posible para encontrarlo. ¿Y si es alguien que conoces? ¿Un vecino? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un ex? Elena había estado dándole vueltas a esa misma pregunta. ¿Quién tenía tanto acceso a su vida? ¿Quién podría haber instalado cámaras en su apartamento sin ser detectado? No lo sé. No puedo pensar en nadie. Cambié las cerraduras después del divorcio. Los vecinos apenas me hablan. En el trabajo tengo buenas relaciones con todos, pero nadie que parezca obsesionado. ¿Y el casero? Él tiene acceso al apartamento. Era una posibilidad. El señor Rodríguez, su casero, tenía una copia de las llaves para emergencias. Era un hombre mayor, siempre amable, pero voy a llamar a la policía mañana para sugerir eso, dijo Elena, limpiándose las lágrimas. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de sí misma en la pantalla, la recursión infinita de la última fotografía. Se despertaba constantemente, sintiendo que alguien la observaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, el agente a cargo del caso la llamó. Habían analizado la memoria USB. Todas las fotografías eran genuinas, sin manipulación digital. Los metadatos indicaban que habían sido tomadas con múltiples dispositivos diferentes: teléfonos móviles, cámaras digitales, posiblemente cámaras espía. El análisis forense del número de teléfono reveló que, como habían sospechado, era un móvil de prepago comprado con efectivo hacía 4 meses. Imposible de rastrear hasta un comprador específico. ¿Y la última foto?, preguntó Elena. ¿Confirmaron cuándo fue realmente tomada? Según los metadatos, fue tomada hace 2 horas antes de que usted insertara la memoria USB. Pero hay algo extraño. El archivo tiene múltiples capas de encriptación y fue modificado varias veces. Es posible que el acosador haya manipulado los metadatos para confundirla o asustarla aún más. ¿Qué debo hacer ahora? Seguimos investigando. Hemos solicitado las grabaciones de seguridad de su edificio si las hay. Vamos a interrogar a los vecinos, pero mientras tanto, debe permanecer alerta. No vuelva a su apartamento sola. Si recibe más mensajes, no responda y repórtelos inmediatamente. Elena pasó los siguientes días en casa de su hermana, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Seguía yendo al trabajo, pero siempre acompañada por Carmen o el esposo de Carmen. Miraba constantemente por encima del hombro. Cada desconocido en la calle era sospechoso. Los mensajes continuaban llegando esporádicamente, siempre del mismo tipo: declaraciones de amor, descripciones de cosas mundanas que ella había hecho, promesas de estar siempre observando. Elena los reportaba todos a la policía, pero la investigación no avanzaba. No había huellas digitales en la memoria USB. Las cámaras de seguridad del edificio no cubrían los buzones. Los vecinos no habían visto nada sospechoso. Una semana después, Elena decidió que no podía seguir viviendo con su hermana indefinidamente. Tenía que volver a su apartamento, enfrentar sus miedos. Contrató a una compañía de seguridad para que instalaran cámaras en el interior y cambió las cerraduras por 3ª vez, esta vez por modelos de alta seguridad. También instaló una cadena adicional y un sistema de alarma. La primera noche de regreso fue aterradora. Cada ruido la hacía sobresaltar. Revisó obsesivamente el sistema de cámaras en su teléfono, vigilando cada habitación. Durmió vestida,
con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía al primer signo de peligro. Pero no pasó nada. La noche transcurrió en silencio. Y la siguiente, y la siguiente. Los mensajes se detuvieron. Pasó una semana sin ninguna comunicación, luego 2. La policía seguía investigando, pero sin nuevas pistas. La vida de Elena empezó a normalizarse lentamente. Todavía estaba nerviosa, todavía miraba por encima del hombro, pero el terror agudo había disminuido a una ansiedad constante de fondo. Un mes después del incidente, Elena comenzó a creer que tal vez había terminado. Quizás el acosador se había asustado cuando ella involucró a la policía. Quizás había sido solo un episodio aislado de locura que había pasado. Estaba equivocada. Una tarde, al revisar las grabaciones de seguridad de su apartamento en rutina, notó algo extraño. Un clip de la madrugada anterior. La cámara del dormitorio mostraba su cuarto vacío, su cama perfectamente hecha, pero a las 3:37 a.m., por una fracción de segundo, apareció un destello en la esquina del encuadre, como si alguien hubiera reflejado luz en la lente. Elena reprodujo el segmento varias veces. Definitivamente había algo allí, pero al revisar las grabaciones de las otras cámaras del mismo momento, no había nada, ningún movimiento, ninguna entrada forzada. Las puertas y ventanas permanecieron cerradas toda la noche. Sintió que el frío conocido se extendía por su espalda. Descargó el clip y se lo envió a la policía. Esa misma noche, 2 técnicos forenses vinieron a inspeccionar su apartamento con equipos especializados de detección. Lo que encontraron la dejó helada. Había 8 cámaras espía escondidas en su apartamento. 8, tan pequeñas que parecían tornillos o botones. En el dormitorio, el baño, la sala, la cocina y, lo más perturbador, habían sido instaladas recientemente, después de que ella hubiera regresado con el nuevo sistema de seguridad. Pero, ¿cómo?, preguntó Elena, sintiendo que la habitación daba vueltas. He tenido el sistema de alarma encendido. Las cámaras no mostraron nada. Alguien muy sofisticado, dijo el técnico principal. Estas cámaras son de grado profesional. Y mire esto. Le mostró su tablet, donde había una imagen de la señal de video. Están transmitiendo a través de una red encriptada. Alguien estaba viendo en vivo. ¿Pueden rastrear a dónde va la señal? Estamos intentándolo, pero la persona que hizo esto sabe lo que hace. Está usando múltiples redireccionamientos y servidores proxy. Elena se sentó en el sofá, sintiendo que iba a vomitar. Él había estado aquí. Mientras ella dormía, él había entrado y había instalado nuevas cámaras. Había estado observándola todo este tiempo, incluso después de que ella pensara que estaba segura. ¿Cómo entró?, preguntó con voz débil. Las cerraduras son nuevas. El sistema de alarma. El técnico más joven señaló hacia la ventana de la sala. El pestillo de esta ventana tiene marcas de manipulación, muy sutiles, pero están ahí. Alguien lo forzó desde afuera. Pero estoy en un 4º piso. No hay escalera de incendios en este lado. Hay equipamiento especializado, ventosas, arneses. Alguien con entrenamiento adecuado podría escalarlo. La realidad se hundió en Elena como plomo. No estaba tratando con un simple acosador o un voyeur amateur. Esto era alguien con recursos, habilidades, determinación, alguien que no se detendría. Esa noche, la policía decidió que Elena necesitaba protección. Le asignaron vigilancia las 24 horas. Un patrullero estacionado frente a su edificio. Se quedó nuevamente en casa de su hermana, pero incluso allí, rodeada de familia y bajo protección policial, no se sentía segura. Los técnicos
lograron rastrear parcialmente la señal de las cámaras. Llevaba a un servidor en Rumania, que luego redirigía a otro en Brasil, y finalmente a una dirección IP en algún lugar de Asia. Era imposible determinar la ubicación real del receptor final. Quien fuera esta persona tenía recursos y conocimientos técnicos sofisticados. La investigación tomó otro giro cuando la policía finalmente identificó uno de los dispositivos usados para tomar las fotografías originales. Era una cámara digital comprada hacía 5 meses en una tienda de electrónica en el centro de Madrid. Las grabaciones de seguridad de la tienda mostraban al comprador, un hombre de mediana edad, cabello oscuro, complexión promedio, pero llevaba gorra y gafas de sol. Casi imposible de identificar. Sin embargo, algo en la grabación le resultó familiar a Elena. La forma en que el hombre se movía, su postura. Lo había visto antes, estaba segura. Pero, ¿dónde? Revisó mentalmente a todas las personas que conocía. Vecinos, compañeros de trabajo, el cartero, el repartidor, el personal del supermercado que frecuentaba. Ninguno encajaba exactamente, pero todos podían ser posibilidades. La paranoia se apoderó completamente de ella. Dejó de salir excepto para ir al trabajo. Dejó de contestar llamadas de números desconocidos. Dejó de usar las redes sociales por completo. Su vida se redujo a un ciclo de trabajo, casa de su hermana y miedo constante. 2 meses después del descubrimiento de las cámaras ocultas, Elena recibió un paquete en casa de su hermana. No había remitente. Dentro había una nota escrita a mano y otra memoria USB. La nota decía simplemente: «Nunca te dejaré ir, eres mía». Con manos temblorosas y bajo la supervisión de la policía, insertaron la memoria USB en una computadora aislada. Contenía una sola carpeta: Elena Final. Dentro había cientos de nuevas fotografías, pero no de Elena en su apartamento antiguo. Eran fotos de ella en casa de su hermana, ella durmiendo en el cuarto de invitados, ella en el baño, ella en la cocina preparando café, y fotos de cuando iba y venía del trabajo, diferentes rutas, diferentes días. La había seguido. A pesar de la vigilancia policial, a pesar de todas las precauciones, la había seguido y documentado su nueva rutina. La última imagen era de ella sentada en la sala de estar de su hermana, mirando esta misma memoria USB en sus manos, con expresión de horror. La fecha de creación del archivo: 5 minutos atrás. Elena levantó la vista y miró a través de la ventana del 3er piso del apartamento de su hermana. Al otro lado de la calle, en la azotea de un edificio comercial, vio un destello, luz reflejándose en vidrio, la lente de una cámara. Allí estaba él, observándola en este preciso momento.